¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olvide, por favor, de seguirse cuidando bastante. Existe bastante frío, el clima está muy fuerte y obviamente pues tenemos que tener las medidas de prevención, ¿no? Recuerden que, como ustedes saben, el clima está muy cambiante. En la mañana directamente tenemos un clima, en la tarde tenemos otro. Y obviamente pues eso hace que nuestro cuerpo también sea afectado y obviamente pues nos llegamos a enfermar, ¿no? Obviamente tener los cuidados del caso, directamente estar con medicación si estamos enfermos, comer lo que son nutrientes, lo que son sopitas calientes, juguitos, para cuidar nuestra salud, ¿no? Que es lo más importante. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando dentro de nuestro refuerzo. Y el día de hoy nosotros vamos a estudiar directamente Arabia y los orígenes del Islam, ¿no? En donde básicamente vamos a estudiar una de las religiones más grandes que tiene el mundo en la actualidad también, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, por favor. Estamos cerca de 22 personas y solamente 14 personas han registrado la asistencia. Así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Muy bien. Si nosotros hablamos directamente acerca de de Arabia, básicamente fue el sitio en donde se dio la representación o el inicio directo de la religión del Islam. No, si bien es cierto, el Islam básicamente estuvo representado por un personaje emblemático, ¿no? Que fue Mahoma. Ahora, en el caso del cristianismo, ¿cuál es el representante más importante que tiene esa religión? ¿Cuál será? 10 Jesús, segundos. buenos días, licenciado. Buenos días. Jesús, buenos días, licenciado. Excelente, muy bien, Jesús. 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, cada una de estas religiones realmente cuenta con algunas características similares entre ellas, pero en sí lo que destaca es el enfoque que le da a cada una de ellas, ¿no? Cabe mencionar que el judaísmo, el islamismo y el cristianismo son las tres grandes religiones monoteístas en el mundo, ¿no? Monoteísta obviamente que establece que existe solamente un Dios, ¿no? Pero dentro del Islam, de igual manera, pues el representante de Mahoma obviamente fue el que directamente inició con esta religión y obviamente pues en Arabia, que generalmente era un sitio en donde se manejaban diferentes religiones paganas, obviamente no lograron establecerse, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Byron Tandazo. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Ya, dice, Arabias y los orígenes del Islam. En siglos, a ver, Texto. El siglo siglos sextos contemplan la irrupción en el mundo. Entonces, conocido de una nueva religión monoteísta, revelada y no se le ve, universalista, que contiene en su seno todos los elementos de una gran civilización, puesto que es a la vez religión, mundo y a ver, ahí sí. Sí, sí. A ver, ¿dónde iba? aquí. La religión, mundo y estado al mismo tiempo que ley, la sharia, moral, forma de vida y cultura, y esta religión que él, igual que el cristianismo y el judaísmo, marcada el futuro de la humanidad. Nace en la desierto
de Arabia para conocer entre los siglos 6 y 7. ¿Me ayudan ahí? Y el siglo 9, una extraordinaria expansión y entrar en el siglo 5 en 10, perdón, en decadencia, aunque justo cuando el Islam ordena árabe bereber es atacado por todas partes, será capaz de iniciar una nueva expresión dirigida a la conquista del extremo oriente y del África negra. El dogma fundamental del islamismo es la perdón, ya, unicidad de Dios contenida en la fórmula no hay más Dios que Allah y Mahoma es un profeta. Bien, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos hablar que la península arábiga básicamente fue un sitio en donde la religión no estaba bien determinada, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que con el aparecimiento de Mahoma, ¿sí? Básicamente se logró unificar estas visiones religiosas que se mantenían directamente en ese lugar, estableciendo lo que son normativas de conducta, estableciendo directamente las formas de vida, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que Mahoma obviamente estableció lo que es una frase fuerte dentro de su religión, ¿no? En la cual dice, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Es decir, solamente la representación directa de estos dos personajes, ¿no? Por ende, dentro del Corán, que es el libro más importante que tiene el Islam, ellos condenan la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar. Ya, adorar qué. ¿Qué será la Adorar imágenes, adorar imágenes. Excelente, muy bien. Adorar imágenes, adorar lo que son estatuas. Obviamente ellos directamente no ven con buenos ojos directamente esta idolatría. Por ende, solamente en sus obras de arte, solamente dentro de su religión, es representado directamente Mahoma y los primeros compañeros, los primeros feligreses, que básicamente hablaron de la religión que impartía directamente Mahoma, ¿no? Por ende, en ellos, dentro de su cultura, no existe lo que es la representación de más personajes, ¿no? Aquí directamente podemos ver en esta imagen cómo la mayoría de feligreses se encuentran en un sitio bastante importante, sí, bastante representativo de los islámicos que vienen a ser las mezquitas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer que Mahoma fue el personaje en donde dio vida directamente a esta religión y logró expandirse directamente primero por Arabia y después pues por todo el mundo, ¿no? Ahora, vamos a ver directamente de cómo directamente estaba ubicada Arabia para aquel entonces, antes directamente del aparecimiento de Mahoma, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Ángel Arias, por favor. Señor Ángel Arias. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Y a la lectura, la Arabia, la Islandia, la península de Arabia se halla situada en el suroeste del Mar Rojo, separa de África, comprende la Arabia Félix, montaña y llena de verdor, desiertos y inmensa extensión de arena y rocas sembradas de oasis de palmeras de dátiles,
Al comienzo del siglo XXI, Arabia estaba poblado por beduinos nómadas que conducían sus rebaños de cabras, caravanas de camellos, mientras los que habitaban en las ciudades se dedicaban fundamentalmente exportando dátiles, perfumes y productos de lujo procedentes de la India y de Etiopía. Nómadas o sedentarios, estos pueblos estaban agrupados en tribus formadas por varios clanes que concluían alianzas entre sí para enfrentarse a las tribus enemigas. Existía una vieja oposición entre las tribus yemeníes y árabes de su más ricas y abiertas otras culturas, y las nizares o árabes del norte apegadas a sus enraizadas tradiciones ancestrales. Al margen de algunas tribus judías y de ciertos núcleos cristianos, se les habían familiarizado con un Dios supremo. Ailán eran politeístas que temían a los genios espíritus malignos y veneraban a muchos ídolos, entre los cuales destacaban el gran dios Obad, Yailán, la diosa de fecundidad, Al-Hulsa, la muy poderosa Manad, la diosa del destino de los hombres, divinidades que atraían a numerosas peregrinos y que hacían del santuario de la Caiba en la ciudad de la Meca al principal centro de peregrinación de todos los pueblos venidos de Arabia. Gracias, muy bien. Si hablamos directamente de Arabia preislámica, ¿no? Básicamente podemos establecer un territorio donde existían tribus, clanes, y que obviamente acá destacan lo que son religiones paganas, es decir, cada un grupo tenía pues una representación directa de sus dioses y obviamente pues realizaban los rituales correspondientes, ¿no? Para aquellos momentos, obviamente los dioses más importantes que eran conocidos en su momento era Maná, que era la diosa del destino. También podemos detallar directamente a Alal, que era el dios directamente acerca de la creación, el dios directamente supremo entre todos los dioses. Y sobre todo también destaca el dios Jabal, que generalmente era el dios de la guerra. También podemos hablar de los espíritus malignos, que para ellos directamente eran conocidos como Jiji, ¿no? Si bien es cierto, acá directamente podemos establecer que cada una de estas tribus obviamente pues enfocaba su religión de diferente manera, ¿no? Y obviamente acá también podemos destacar de cómo directamente ellos empezaron poco a poco a tener lo que es una unificación, ¿no? Si bien es cierto, acá directamente cuando Mahoma obviamente empezó a tener lo que es su momento de peregrinación, también estableció la Meca como el sitio más importante de religión de estas directamente tribus, ¿no? Aquí podemos ver una imagen básicamente de cómo se encuentra lo que es la península arábiga, ¿no? La tenemos en este momento, la tenemos en esta ubicación, en donde básicamente las tribus de los beduinos que se le conocía
Básicamente ellos contaban con sus propias actividades, cada tribu enfocaba su religión, en este caso a su manera, y cada una de ellas obviamente contaba con sus propias actividades, ¿no? Si bien es cierto, a pesar de que ellos obviamente contaban con diferentes dioses, establecieron lo que es una religión politeísta en sus sectores, y obviamente cada dios representaba lo que es un fenómeno o una actividad que ellos realizaban, ¿no? Ahora, con el aparecimiento directamente de Mahoma se da lo que es un desarrollo directamente en base a sus territorios, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos directamente de la tierra de los encuentros, fue el sitio en donde básicamente se establece lo que es un desarrollo de dos imperios bastante fuertes para aquel entonces, ¿no? Que fue directamente la religión de los judíos y de los cristianos que constantemente se estaban expandiendo por todo el mundo, ¿no? Que en su momento directamente los islámicos lograron tener una cierta tolerancia, es decir, que estas religiones fueron expandiéndose con el pasar del tiempo, pero dentro de la península arábiga, realmente antes de fortalecerse lo que era la religión islámica, ellos obviamente mantenían una tolerancia. Sin embargo, obviamente acá los cristianos iban lo que es conquistando algunos territorios y obviamente estableciendo a las demás personas a su propia religión, cosa que directamente dentro de los musulmanes tampoco estaba permitido. Y obviamente pues empezaron a tener bastantes discrepancias. Ahora, básicamente acá podemos establecer lo que es un mapa en donde detallan algunos imperios importantes que existieron en su momento, ¿no? Dentro de la península arábiga. Aquí podemos ver que el Imperio Bizantino también lo encontramos de esta manera, y aquí obviamente también el Imperio Sassanida, ¿no? Si bien es cierto, el Imperio Bizantino, como ustedes saben, directamente contaba con una religión establecida directamente en el cristianismo, ¿no? Que generalmente la religión que en su momento estaba en constante crecimiento, ¿sí? Si bien es cierto, podemos determinar también que generalmente esta religión, ya hablando de los islámicos, no tomó mayor relevancia antes directamente del fortalecimiento del cristianismo, pues no. Aquí directamente el cristianismo ya estaba fortalecido y obviamente pues se estaba expandiendo por todo el mundo, ¿no? Y que directamente en la península arábiga podemos determinar que los tribus nómadas de los beduinos básicamente empezaron pues a unirse. Empezaron directamente a contar con actividades fuertes, hablando de la economía, hablando de la agricultura, pero sobre todo dentro de su religión todavía seguía siendo pues politeísta, ¿no? A pesar del crecimiento del cristianismo, tampoco llegó muy fuerte directamente a la península arábiga, ¿no? Ahora, con el aparecimiento de este personaje, Mahoma, la vida de Mahoma, que generalmente se logra determinar como el sitio o el punto de partida de esta gran religión, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? Ya. El señor o la señorita. La señorita Carmen Castro, por favor. Buenos días, Liz. Buenos La días. vida de Mahoma. Mahoma nació en la Meca, en aquellos tiempos una pequeña localidad rodeada de desierto en la parte occidental de la península arábiga, a pocos kilómetros del Mar Rojo. Pertenecía al clan Hassi de la tribu de los Quraysh y su padre Ad-Alian murió antes de que él naciera, por lo que el huérfano fue acogido por su abuelo Ad-Al-Mutali, jefe de los Hassi. Los primeros años los pasó con su madre, Amina, una mujer de otro clan, que siguiendo la costumbre y para salvaguardarlo de los rigores del verano de la Meca, lo mandó al desierto, donde lo crió una nodriza beduina. Estas nodrizas se acercaban a la Meca 2 veces al año, en primavera y otoño, para criar a los recién nacidos de las familias ricas. Mahoma fue criado por Halima, esposa de un pastor saudita, que sintió pena al verlo tan desvalido. El niño quedó huérfano de madre a los 6 años de edad. Pronto le faltó también el abuelo y recibió el amparo de su tío Abu Talib, mercader y guardián de la Kaaba, que
disfrutaba de rango sacerdotal. Mahoma tuvo a su primo Ali como compañero de sus juegos de infancia. Con su tío, Mahoma llegó a adquirir gran experiencia en la conducción de caravanas por el desierto, pero la falta de recursos le impidió independizarse. A los 25 años se casó con Jadicha, una viuda rica que antes de contraer matrimonio le puso a prueba enviándole con una de sus caravanas a Siria. Excelente, señorita. Ahí nada más, regáleme un segundito, por favor, ¿sí? Al parecer me confirman que un compañero suyo desea ingresar, pero obviamente me parece que la conexión no le ha permitido, ¿no? Regáleme un segundito, por favor, le voy a enviar para que pueda unirse también con nosotros, ¿no? Pero en fin, bien, básicamente aquí podemos establecer que la vida de Mahoma, obviamente, pues no era, por decirlo así, no nació en una familia bastante adinerada, no, al contrario, él nació en una familia bastante pobre, y obviamente acá podemos determinar que las consecuencias que le ocurrió directamente a Mahoma, ¿no? Al quedar huérfano, sí, al quedar huérfano, básicamente fue lo que es un punto de declive en su vida y a pesar de ello, pues logró generalmente seguir adelante, logró directamente empezar a trabajar, empezó directamente a conocer un poquito acerca del comercio y sobre todo directamente empezó pues a manejar lo que son los productos, establecer puntos de vista de otras culturas, de otras tribus y sobre todo pues mantener lo que es un conocimiento bastante acertado en los negocios, ¿no? Que eso básicamente le permitió seguir en constante crecimiento. Ahora, a los 25 años aquí podemos determinar que el punto clave de él o el punto de mayor relevancia fue cuando se casó con una viuda millonaria que se le conocía como Jadilla y que generalmente ella dio el paso, en este caso, para que Mahoma en los viajes de comercio, porque Jadilla directamente era una viuda de un gran mercader de aquel entonces, que obviamente contaba con bastantes lugares, bastantes centros de comercio, y eso le permitió pues a Mahoma directamente conocer un poquito de estos territorios, ¿no? Regálame un segundito, por favor, les voy a compartir, ¿sí? El enlace a su compañero para que se pueda unir, por favor, ¿ya? Bien, entonces chicos, básicamente lo podemos determinar de esa manera, ¿no? Como un crecimiento bastante pobre en el caso de Mahoma, pero su vida directamente cambió cuando obviamente se casó pues con Jadilla, ¿no? Si bien es cierto, lo podemos determinar que fue el momento en donde Mahoma, gracias a la riqueza que en este caso contaba el señor, bueno, en este caso la señorita Jadilla, realmente le permitió, obviamente, tener lo que es una mejor calidad de vida y sobre todo directamente contar con dinero para seguir en sus viajes, ¿no? Me regalan un segundito, chicos, ya les voy a compartir pantalla, ¿no? Si bien es cierto, nosotros básicamente logramos establecer que el punto de partida acá fue pues cuando Mahoma se casó y también para que esta religión pueda crecer directamente fue porque existió lo que es un momento, por decirlo así, de conexión entre el arcángel Miguel y directamente Mahoma. ¿Qué pasó acá? Se mantiene directamente que el arcángel Miguel obviamente le dio lo que es la nueva noticia a Mahoma de que expanda pues esta nueva religión. Ahora, dentro del cristianismo, ¿a quién se le apareció el arcángel Miguel? A la Virgen María. ¿Ya qué le dijo a la Virgen María? ¿Qué le dijo a la Virgen María en este caso de el arcángel Miguel? Según la tradición cristiana. Bendita eres entre todas las mujeres, ¿Ya qué más será? porque en tu vientre llevarás el... Excelente, muy bien, porque en tu vientre vendrá lo que es el Hijo de Dios. Entonces, miren, básicamente aquí podemos establecer
que existió lo que es un pequeño momento en donde el arcángel Gabriel, según la tradición islámica también, logró tener lo que es un encuentro con Mahoma. Y desde ese momento empezó pues a peregrinar directamente esta nueva religión. En su momento fue difícil de aceptarla para los beduinos de aquel momento, de aquel territorio, pero poco a poco directamente fueron adoptando esta nueva religión, ¿no? Bajo las enseñanzas de Mahoma y sobre todo establecer directamente en el Corán, 114 capítulos que tiene directamente ese libro representativo de esta cultura, ¿no? Cabe mencionar que cuando Mahoma directamente empezó a dar lo que es sus puntos de vista de esta nueva religión, básicamente empezó a tener lo que son enemigos, ¿no? Y uno de los enemigos se le conocía como Omar Allah, que generalmente él no veía con buenos ojos la religión que mencionaba Mahoma y obviamente pues era su principal enemigo, ¿no? Y al no tener apoyo directamente en su territorio en su momento, él tuvo que huir a Medina, que es otro territorio que generalmente quedaba en Arabia y que directamente tuvo que escapar porque obviamente era perseguido por sus enemigos. Si bien es cierto, a esta huida se le conoce como la ejida, en donde básicamente tuvo lo que es un tiempo de meditación y directamente empezó a tener lo que son tiempos para establecer lo que le había mencionado el arcángel Gabriel y sobre todo directamente empezó a tener lo que son visiones, ¿no? Y eventualmente, poco a poco, fue directamente expandiendo esta religión en su población en general, después directamente en los beduinos y obviamente pues directamente en el mundo, ¿no? Con el pasar del tiempo. Si bien es cierto, aquí podemos determinar algunas imágenes importantes. La representación de Mahoma, aquí directamente podemos ver cómo Mahoma les está enseñando a los primeros acompañantes, a los primeros feligreses que llegó a tener, y aquí directamente podremos establecer lo que son momentos o sitios de adoración, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente Mahoma se cataloga como el máximo representante de esta religión y Alá directamente es el único Dios, ¿no? Si bien es cierto, a la muerte de Mahoma, básicamente esta religión se expandió por todo el mundo y en su momento también lograron tener enfrentamientos con los cristianos, ¿no? Si nosotros podemos verificar tanto la religión cristiana como la religión islámica, como la religión judía, cada una de ellas obviamente mantiene bastantes características similares, pero obviamente cada una de ellas lo enfocan a su manera, ¿no? Y al día de hoy sigue siendo la religión islámica una de las más grandes del mundo y que generalmente hasta el día de hoy todavía siguen cumpliendo todos los preceptos de Mahoma que fueron directamente establecidos en el Corán, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, licenciado. Listo, excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad que van a realizar en el cuaderno? ¿Sí? Bien, anotamos, por favor, anotamos. Consultar los 5 pilares, ¿ya? Consultar los 5 pilares de la religión islámica. Sí, los vamos a consultar, no se olviden de colocar imágenes, gráficos, por favor, ¿no? Repito, consultar los 5 pilares de la religión islámica. ¿Ya? Eso lo van a hacer en su cuaderno, ¿sí? Bien, dígame, por favor, señor o señorita, señor Luis, sí, dígame, por favor. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Hasta cuándo son los cursos de nivelaciones? Los sábados. Bueno, en este caso, pues, tendremos que directamente hablar con la coordinación académica, ¿no? Ahí directamente cuenta con esta información, ¿sí? Bien, Ok, ahora, excelente. Esta actividad la vamos a realizar, por favor, en su cuadernito. No se olviden de realizar lo que son las actividades con dibujos y gráficos, ¿sí? Lice, una preguntita, por ejemplo, consultamos los 5 pilares y lo podemos imprimirle, disculpe, y pegarle. No, eso tiene que colocar en su cuaderno. Sí, van a consultar y colocan en su cuaderno a mano. Ah, tenemos que dibujar. Ya van a consultar, colocan directamente en el internet, buscan los 5 pilares, anotan en su cuaderno y después dejan, bueno, en este caso, al final de la consulta, van a dibujar o pegar, ¿sí? Ah, ya, ok. Gracias. Excelente. Muy bien, chicos, de mi parte, pasen un excelente día, se cuidan mucho. Disculpa. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
No, parece que sí, no, parece que no había una pregunta, excelente. Bien, chicos, pasen un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, en mi caso, nos vemos Hasta el día. mañana. Cuídense Hasta mañana, mucho. Alicia. Amén. Gracias, Shadow. Mañana, licenciado. Mañana.